Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. De lo que quiero hablar hoy es algo muy breve, muy cortito, que tiene que ver con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Yo sé que alguien puede llegar a decir, no de los que están acá, ¿no? Pero alguien que escuche por ahí esta grabación en el futuro, otra vez va a hablar de los mandamientos. Pero me venía a la mente recién, ¿no? Mientras meditaba que Salmos capítulo 1 dice que los justos son como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y que en la ley de Jehová meditan de día y de noche. Y cuando uno lee los salmos y lee las palabras del rey David, se da cuenta de que David meditaba en la ley de Jehová, y que en la ley de Jehová estaba su delicia y su deleite. O sea que si somos hijos de Dios, no nos podemos cansar de meditar en sus mandamientos. No nos podemos aburrir de hablar de un tema tan profundo, ¿no? Del cual siempre hemos de sacar cada vez más. No solamente de la ley de Dios, sino de la muerte de Cristo, de su sacrificio por nosotros, ha de ser el tema de estudio por la eternidad. La cruz de Cristo, que es donde se juntan la justicia y la misericordia de Dios, ha de ser el tema que vamos a estudiar por la eternidad. Y la sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos que por las edades eternas se van a ir desplegando verdad tras verdad, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Aún acá en la tierra todavía hay cosas que Dios quiere seguir mostrándonos de su palabra y de su verdad. No es que les estoy diciendo que hoy van a recibir una revelación que nunca hayan escuchado, no. Pero sí tenemos que estar abiertos para eso, porque si no estamos abiertos para eso, nos vamos a quedar solamente hasta donde nuestros padres llegaron de conocimiento, ¿sí? Justamente ayer leía el conflicto de los siglos, el capítulo que habla acerca de América, la tierra de la libertad, y habla acerca de los primeros peregrinos que llegaron acá, y antes de zarpar en el barco para el Nuevo Mundo, ¿no? El pastor de la iglesia dice que se despidió de ellos porque él no podía viajar con ellos, y les dijo que estén abiertos a recibir nuevas verdades que Dios les podía mostrar, y que no hagan como los luteranos que se quedaron donde Lutero los dejó, que no hagan como los calvinistas que se quedaron ahí, ¿no? Sino que ellos estén abiertos, porque el espíritu de la reforma es seguir recibiendo más luz de la palabra del Señor, ¿no? O sea que siempre, hermanos, tenemos que meditar en cada una de estas cuestiones, y mi meditación sobre la ley de Dios tiene que ver no tanto con buscar una luz nueva, sino a responder preguntas e inquietudes de las personas. Ustedes saben que en las redes sociales hay muchas veces preguntas y argumentos u objeciones de todo tipo hacia los mandamientos de Dios, porque el cristianismo básicamente ha rechazado la ley de Dios, o total o parcialmente. Y bueno, de los argumentos más coloridos y más creativos, algunos absurdos, son presentados constantemente en contra de la ley de Dios. Pero a todo eso nosotros respondemos con un escrito está, con un así dice Jehová. Y el propósito de esta pequeña meditación de hoy es poder responder con un escrito está. Obviamente hay un argumento básico que es la ley de Dios fue abolida. Eso es algo muy básico, eso es lo primero que la gente dice, y es algo fácilmente refutable. Hay otro argumento que dice la ley era para los judíos. También es otro argumento muy común, también fácilmente se puede refutar. Pero hay otro argumento que, como tiene una arista de verdad, lo voy a remarcar bien fuerte, puede ser más fácilmente aceptado por los cristianos, incluso lo podemos llegar a aceptar nosotros como adventistas, que dice lo siguiente: nadie puede cumplir la ley de Dios. Por eso Jesús la cumplió, porque nosotros no podemos. Y voy a destacar esta cuestión, ¿no?, de que tiene una arista de verdad, porque es verdad que el hombre pecador, el hombre que no está sujeto a Cristo, no la puede cumplir. Eso es verdad. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. No lo vamos a leer ahora, pero dice que los que andan conforme a la carne
no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Sí? Eso es lo que dice. O sea que es verdad que el hombre carnal no puede cumplir la ley de Dios. Eso está en Romanos 7, cuando Pablo dice: yo veo la ley de Dios y en mi mente me deleito en la ley de Dios, considero que el mandamiento es bueno, pero tengo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y después dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero esta media verdad, que es verdad de que el hombre pecador no puede cumplir la ley de Dios, a veces se pone en otro plano y se dice, bueno, el ser humano, cualquier ser humano, o sea, es incapaz de cumplir la ley de Dios. Y eso no enseña la Biblia, porque justamente Dios demanda al ser humano que cumpla esa ley. O sea, Dios la pone como algo posible. Y me gustaría poder leer algunos versículos sobre esto para que veamos que la Biblia enseña de que la ley de Dios sí se puede cumplir, obviamente, por la fe en Cristo. No se puede cumplir separados de Cristo, pero sí se puede cumplir por la fe en Cristo, y hay varios ejemplos que podemos citar para responder a este argumento. Antes de seguir, bueno, todos ustedes saben, si más o menos han visto en las redes, que está disponible el cartel de los 10 mandamientos, ¿sí? Ese cartel de los 10 mandamientos puede ser una herramienta poderosa para evangelizar, porque ninguna persona, por más que sea cristiana, evangélica, católica, va a negarse a recibir los 10 mandamientos, porque la gente puede no conocer cuáles son los 10 mandamientos, pero la gente sabe que hay una ley de Dios. La gente sabe que hay 10 mandamientos de Dios, ¿sí? Hasta los mundanos saben que hay 10 mandamientos, aunque no los conozcan en detalle. O sea que es algo que la gente puede recibir. Después, si la gente se pone y lee el detalle de esos 10 mandamientos, puede surgir la pregunta, ¿no?, de qué está fallando en mi vida, porque justamente la función de la ley es ser un espejo para nosotros y mostrarnos nuestra condición. Ni bien publiqué los 10 mandamientos, recibí más o menos como 10 sugerencias de cómo podrían haber quedado mejor, obviamente bien intencionadas, y yo siempre agradezco las sugerencias, pero es impresionante, ¿no? Porque qué fácil que sería desanimar la obra del Señor, ¿sí? Qué fácil sería tirar abajo el esfuerzo o lo que hagamos para la obra del Señor. Todo lo que hagamos para la obra del Señor, siempre va a haber alguna crítica. Pero al mismo tiempo que recibí eso, recibí muchas personas que decían: hermano, era exactamente lo que estábamos buscando, era exactamente lo que necesitábamos. Estábamos buscando un cartel de los 10 mandamientos para poder regalar, para poder compartir el mensaje. Así que, hermanos, no nos desanimemos, sigamos trabajando para el Señor, y siempre vamos a poder mejorar, siempre vamos a poder perfeccionar las cosas, pero no nos desanimemos, sigamos adelante, ¿sí? Vamos a leer ahora algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de la ley de Dios para el ser humano. El primero se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, y vamos a leer el versículo 11 al 16. Ustedes saben que la palabra Deuteronomio es una palabra griega que significa la repetición de la ley, o digamos, la ley dada de vuelta, de nuevo, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, desde el Éxodo, que salieron los hijos de Israel de Egipto, hasta que recibieron las leyes y que llegaron a Canaán, todo eso está en los primeros, en Éxodo, en Levítico y en Números, pero en Deuteronomio se vuelve atrás en la historia y se vuelve a contar la misma historia de la salida y de la recepción de la ley. Y se vuelve a repetir la ley de Dios. De hecho, la ley de los 10 mandamientos que está en Éxodo capítulo 20 se repite nuevamente en Deuteronomio capítulo 5. O sea que ustedes van a ver la ley de Dios en 2 pasajes distintos. Y después de haber dado toda la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino todas las leyes, en Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer lo que dice ahí, porque es contrario a la idea popular que Satanás ha puesto en la mente de los cristianos de que la ley era un yugo pesado y opresor
imposible de cumplir por los seres humanos. De hecho, a veces se cita Hechos 15 para sostener este punto, donde los apóstoles, deliberando sobre qué iban a hacer con los gentiles, dicen: nosotros no vamos a poner sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Y muchos cristianos piensan que ese yugo era la ley de Dios, pero no, de ninguna manera. El yugo era la salvación por obras, ¿sí? La salvación por obras. ¿Por qué? Porque los judaizantes en Hechos 15 decían que los que no se circuncidaban no podían ser salvos. O sea, era salvación por obras. Y la salvación por obras nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos obedecieran por la fe en el mediador, por la fe en Cristo. Entonces, Satanás implantó la idea, incluso utilizando textos bíblicos, de que la ley de Dios era un yugo pesado, era una pesada carga que ningún ser humano puede cumplir. Pero vamos a leer lo que dice Deuteronomios capítulo 30 sobre la ley de Dios, en el versículo 11 al versículo 16. Fíjense lo que dice. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. O sea, no es algo misterioso que hay que descifrar con pericia o con teología o cosas por el estilo. No es algo que está encubierto, ni es algo que está lejos. No está lejos. Dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Interesante. La ley de Dios y el mandamiento de Dios no está en el cielo para que yo diga: bueno, ¿quién me lo va a bajar del cielo para que yo lo cumpla? No. Dice: ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? O sea, estas son las excusas del diablo. No, es demasiado alto, es demasiado lejos, es demasiado pesado. El ser humano no puede, ¿sí? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Si nosotros recibimos la palabra del Señor, oímos su voz, la atesoramos en nuestro corazón, como consecuencia se va a cumplir esa palabra en nuestra vida. En Salmo 119, que es un salmo que habla enteramente sobre la ley del Señor, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa no pecar? Cumplir la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley, según nos dice 1 Juan 3:4. Entonces, ¿puede alguien no pecar? Si en su corazón guarda los dichos del Señor, no va a pecar, ¿sí? El mandamiento no es difícil, no está lejos, si guardamos en nuestro corazón la palabra del Señor para no pecar contra Él, ¿sí? Entonces acá nos está dando la clave, dice: no es difícil. Vamos al versículo 14, dice, el versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Acá pone otra cuestión, ¿no? En el mandamiento de Dios está incluido amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios, cumplimos la ley por consecuencia, por naturaleza. No es una carga pesada, no es algo imposible de llevar, sino que es algo que se cumple de manera sencilla, como consecuencia de recibir la palabra y de amar al Señor con todo nuestro corazón. Este es el primer ejemplo que quisiera mencionar, pero vamos a ir al Nuevo Testamento, porque siempre que alguien lee un texto del Antiguo Testamento refiriéndose a la ley, dicen: no, pero eso es del Antiguo Testamento. Esto es clásico. Vamos a tener que luchar con eso toda nuestra vida, y para luchar hay que presentar la palabra. Vamos a ir al Nuevo Testamento. El apóstol Juan nos habla en 1 Juan capítulo 5. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 de 1 Juan 5. Ahí nos está hablando también acerca del amor a Dios y de la evidencia del amor a Dios.
¿Cuál es la evidencia de que estamos en su amor, de que tenemos su palabra en nuestro corazón, de que realmente Cristo vive en nosotros, de que hemos sido convertidos, de que hemos sido salvados? ¿Cuál es la evidencia? Primera de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto se ve que nosotros amamos a los hijos de Dios, que amamos a Dios, como dice en Deuteronomio 30, que amemos a Dios y que guardemos sus mandamientos. Y el verso 3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Como dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Lo mismo que dice Deuteronomio capítulo 30. Si nosotros amamos a Dios, si tenemos su palabra en nuestro corazón, la ley no es difícil de cumplir. Sus mandamientos no son gravosos. Son la consecuencia natural de la obra de Dios en nuestros corazones. De hecho, Dios hace en nosotros todas nuestras obras. Así lo dice también la palabra del Señor, ¿no? Dios es el que hace y pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Amamos hacer la voluntad de Dios, amamos meditar en la ley del Señor, simplemente porque estamos en su amor, porque hemos recibido su palabra. Vamos a ir a dos ejemplos puntuales de personas que eran irreprensibles, que cumplieron perfectamente la ley de Dios, ¿sí? Obviamente cuando vamos a leer estos ejemplos no estamos hablando de personas que cumplieron la ley de Dios durante toda su vida, porque si no serían personas que nunca hubieran pecado, y la Biblia dice que todos pecaron, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los que estamos acá pecamos, pero eso no significa que vivimos en el pecado actualmente, ¿sí? O sea, el hecho de que todos hayamos pecado no significa de que todos tengamos que vivir en el pecado en la actualidad, sino que entendemos de que cuando Dios hace una obra en nuestra vida, la hace para limpiarnos del pecado en el que estábamos, y esa purificación se va haciendo cada día más fina. No digo que no haya cosas que purificar, pero evidentemente estas personas, cuando aceptaron al Señor, cuando recibieron la verdad, cuando se convirtieron y vivieron en el amor de Dios, fueron irreprensibles delante de Dios. El primer ejemplo está en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, pero vamos a ir más allá que el Antiguo Testamento, vamos a ir al Génesis, porque otro argumento sorprendente para mí en el mundo cristiano es que la ley de Dios empezó a regir desde que Moisés la dio en el monte Sinaí. Estas son cosas que uno las da por sentadas, ¿no? Pero es sorprendente ver cómo Satanás constantemente siembra cizaña para que la gente rechace la ley de Dios. Entonces, un argumento que yo ya he escuchado varias veces es que en realidad la ley fue dada a partir del Sinaí y que los que vivieron antes de Moisés no guardaron la ley de Dios. Una locura total, ¿sí? Como que Adán, sus descendientes y el propio Abraham no guardó la ley de Dios. ¿Qué locura es esa? Lo van a escuchar, ¿eh? No se sorprendan porque lo van a escuchar en la teología evangélica. Es parte de esto, ¿no? Cuando alguien dice, no, el sábado viene desde la creación, decimos nosotros, ¿no? Porque está en Génesis. Entonces ellos dicen, pero no hay ningún versículo que diga que Abraham guardó el sábado, ¿sí? O que Adán guardó el sábado. Es verdad, no hay versículos que digan que ellos guardaron el sábado. Pero sí dice la Biblia que ellos eran irreprensibles con respecto a la ley de Dios, y obviamente la ley de Dios involucra todo lo que está escrito no solamente en Éxodo 20, ¿sí? Sino todas las leyes que fueron dadas a Moisés eran parte de la ley de Dios y eran parte del carácter de Dios, que estaba expresado de manera oral por todos los que vivieron antes de Moisés. Moisés fue el primero en pasarlo por escrito, pero la ley ya existía y ya era conocida por el pueblo de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 26, versículo 5, ¿sí? Vamos a leer en realidad unos versículos antes, del versículo 3 al 5 de Génesis capítulo 26, y esto habla acerca de nuestro padre Abraham. Y dice así:
Dios le dijo a Isaac, ¿no? Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente te daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, escuchen esto, ¿qué hizo Abraham? Oyó la voz del Señor, recibió la palabra en su corazón, vivió en el amor de Dios, ¿no? Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¡Wow! Abraham no guardó el sábado nomás. Abraham guardó todo. Sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos y sus leyes. Abraham conocía todo lo que le fue revelado a Moisés por escrito. Abraham ya conocía perfectamente la ley de Dios y él anduvo irreprensible delante de Dios. Él guardó todo. ¿Cómo que no se puede guardar la ley de Dios? ¿Cómo podemos seguir escuchando este argumento sin responder un escrito está? Abraham guardó todos los mandamientos del Señor, no solamente los mandamientos, los preceptos, los estatutos y las leyes, hasta las cosas más finitas, que son derivaciones de los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, pero vamos a ir también a un ejemplo del Nuevo Testamento, y en este caso vamos a ir a Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, y esto habla acerca de un matrimonio que eran los padres de Juan el Bautista, ¿sí? A quienes Dios eligió, así como Abraham, ¿no? Dios lo eligió, lo salvó del pecado, recibió la justificación por gracia también, y por fe cumplió todos los mandamientos del Señor, y a través de él vino una promesa. De la misma manera con estas dos personas, Lucas capítulo 1 versículos 5 y 6 habla acerca de Zacarías y de Elizabeth, y fíjense lo que dice la Biblia. Lucas 1, 5 y 6 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Gloria a Dios. ¿Se puede o no se puede guardar la ley de Dios? ¿De parte de quién viene esta mentira, ¿no?, de que la ley de Dios es imposible de guardar? De parte del adversario. La Biblia presenta ejemplos concretos de personas que guardaron perfectamente la ley de Dios. ¿Por qué? Porque vivían en su amor. Porque caminaban con Dios, como caminó Enoc, ¿sí? No quiere decir que estas personas fueran infalibles, o que no tropezaran alguna vez, o que no se decayera su fe en algún momento. Y obviamente cuando decae nuestra fe, decae nuestra obediencia también. Pero por la gracia de Dios, ellos andaban irreprensibles delante del Señor, guardando todos los mandamientos y todos los preceptos del Señor. Entonces, evidentemente sí, la ley de Dios se puede cumplir. No son difíciles sus mandamientos cuando recibimos la palabra en el corazón, la aceptamos por fe y vivimos en el amor de Dios, y tenemos ejemplos en la Biblia. Pero el último ejemplo que quisiera mencionar son las palabras de Cristo que aparecen en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Jesús habla acerca de la ley de Dios, pero con otra palabra, con otra expresión. Después yo voy a leer una cita de la sierva del Señor que lo aclara esto, ¿no? Pero Jesús se refiere ahora a la ley de Dios, a su voluntad, a la voluntad de Dios, como un yugo, ¿sí? Y vamos a ver por qué es fácil y por qué es ligero. Versículo 28 de Mateo capítulo 11 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Vamos a conectar estas palabras con las palabras anteriores, ¿sí? Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. En el mundo
en el mundo secular, incluso en el mundo religioso de la falsa religión, el ser humano vive trabajado y cargado, tratando de satisfacer la necesidad del alma de manera infructuosa, ¿no? O sea, constantemente tratamos de ser felices o de estar en paz, logrando cosas en el mundo, logrando esto, logrando aquello, para tratar de sentirme lleno y completo. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Nunca te vas a sentir lleno y completo con los logros del mundo. En la falsa religión tampoco. Con peregrinaciones, con penitencias, con ayunos, nada de eso te va a hacer sentir en paz con Dios. Solamente ir a Cristo nos puede dar descanso a nuestra alma. Tenemos que abandonar ese trabajo infructuoso y tomar el yugo de Cristo. Y Jesús habla de que es un yugo porque se refiere a las obras que son fruto de la fe. Y me gusta mucho el ejemplo del yugo, porque el yugo es un tronco, ¿sí? O una madera bien gruesa que se pone encima del lomo de los bueyes para que tiren del arado, para que hagan un trabajo, para que hagan una obra, ¿sí? Y me ha tocado la oportunidad de ver un yugo, ¿sí? De verdad, de madera, y siempre los yugos, por lo general, tienen una hendidura más grande de un lado que del otro, porque siempre se pone a un buey que es más robusto con otro que hace menos fuerza, para que se ayuden mutuamente. El que tiene menos fuerza, obviamente, va acompañado del buey más grande, ¿no? Y ese es el que lleva la mayor parte de la carga, ¿sí? Esto es muy interesante, ustedes lo pueden ver cuando vean un yugo, busquen un yugo en Google y van a ver que es un tronco que tiene como dos hendiduras, y siempre una de las dos hendiduras es más grande, porque en realidad hay uno que lleva la mayor parte de la carga. Y cuando Jesús dice, tomen mi yugo, significa de que Él quiere que trabajemos al lado suyo, que Él va a estar llevando la carga con nosotros, y probablemente la mayor parte de la carga con nosotros, ¿sí? Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo de Cristo? ¿Es difícil? ¿Es abrumador? ¿Es un yugo que nos aplasta? No, el yugo de Cristo es ligero y es fácil porque lo lleva Él. Nosotros tenemos que simplemente ceder nuestra voluntad y caminar junto a Él, pero la carga la lleva Él. Por eso es que el mandamiento del Señor no está lejos. No podemos decir quién subió al cielo, porque Cristo subió al cielo. No podemos decir quién salió del sepulcro, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, sino Cristo salió del sepulcro. Y si recibimos esa palabra en nuestro corazón y recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él hace la obra en nuestra vida. Y esos mandamientos son fáciles de cumplir. Esa ley de Dios es fácil de llevar porque la lleva Cristo por nosotros. Nosotros simplemente caminamos al lado de Cristo. Simplemente le miramos a Él, le observamos a Él y le imitamos. Nada más que eso, ¿sí? Entonces Dios hace una obra en nuestra vida por contemplación y transforma nuestro carácter a la semejanza de Cristo. La sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, hablando acerca de estas palabras de Cristo, de llevar su yugo, ella dice claramente que el yugo es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Y fíjense lo que dice. El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios. Esto está en el deseo de todas las gentes, página 296, ¿sí? En el capítulo que se llama La invitación, página 296 del deseo de toda la gente, dice así: el yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón. Es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir a donde nos condujese nuestra voluntad,
caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es alta, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirle. El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo como humano. Él dijo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, Cristo, que cumplió perfectamente toda la ley de Dios, que se gozó en hacer la voluntad de Dios, que su ley estaba escrita en su corazón, nos invita ahora a llevar su yugo con él, y su yugo es ligero y es fácil de llevar porque obviamente lo lleva él con nosotros, ¿sí? Por nosotros y con nosotros. Nosotros simplemente tomamos su yugo y caminamos junto a él. O sea que este argumento, hermanos, que dice que la ley de Dios no se puede cumplir, que es imposible para el ser humano cumplirla, que de hecho todos los cristianos que hoy rechazan la ley de Dios dicen: bueno, Cristo cumplió la ley por nosotros, así que nosotros no la tenemos que cumplir, caen en este terrible error satánico de rechazar la ley de Dios por esta semi-verdad, por esta mentira mezclada con la verdad de que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Es verdad, el hombre pecaminoso sin Cristo, sin el yugo de Cristo, no puede cumplir la ley de Dios. Pero cuando nosotros recibimos la palabra y recibimos a Cristo en nuestro corazón, los frutos son la obediencia a sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, y el yugo de Cristo es ligero y fácil de cumplir. Así que este era el mensaje, hermanos. Espero que les sea de bendición y que puedan tener un feliz sábado.